Hola, muy buenas noches, amados, que el Señor los bendiga de parte de los pastores de la red de mujeres, la red de hombres del Centro Cristiano. Tengan la más cordial bienvenida a esta célula en línea. Y el tema de hoy es generación con propósito. El pastor Juan José estuvo hablando con ustedes de cuidando el testimonio, pues estamos en tiempos complicados, difíciles, y la iglesia de Dios tiene que resaltar con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Cuando yo estaba pensando qué escribirles a ustedes en esta célula en línea, yo estaba pensando en el montón de historias que hay en la palabra de Dios y cómo los grandes hombres de Dios vivieron sus diferentes épocas. Por ejemplo, Moisés le tocó sacar al pueblo de Israel de Egipto y estar 40 años en el desierto. Vivieron épocas muy duras, dificilísimas, pero no dejaron de ver la mano poderosa de Dios, el brazo extendido de Dios obrando de una forma sorprendente, como nunca antes, nunca después se volvió a ver, ¿verdad? Luego estoy pensando en Daniel. Daniel vivió una época en la que tuvieron que ser desterrados de la ciudad santa y fueron conquistados por el pueblo de Babilonia, todo el pueblo de Israel, y ellos tuvieron que vivir 70 años. Daniel tuvo que pasar muchos reinados a manos de diferentes reyes en Babilonia. Y todas las cosas dificilísimas que si leemos nos damos cuenta que ellos y su generación tuvieron que vivir en un pueblo extranjero. Y aún ahí glorificaron a Dios hasta el cumplimiento de que ese pueblo pudiera volver a Jerusalén 70 años después. Y todas estas generaciones han tenido que vivir diferentes momentos. Qué interesante es ver que usted y yo estamos viviendo tiempos donde hay guerras, rumores de guerras, hay pestes, hambrunas y, como dice la palabra, pueden ser los principios de dolores, como dice la palabra. Y yo les estoy diciendo, amados, que usted y yo estamos viviendo este tiempo con un propósito. Somos una generación que estamos viviendo este tiempo con un propósito y no puede ser, amados, que nosotros partamos de este mundo sin haber cumplido el propósito tan maravilloso, porque aunque son tiempos turbulentos y difíciles, también hemos tenido un privilegio extraordinario de vivirlos con el propósito de que podamos hacer ver a la gente que tenemos respuesta en Cristo. Ahora, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos vivir una vida victoriosa en Cristo en estos tiempos? Y lo primero es siendo obedientes. Dice la palabra de Dios que Moisés fue fiel al igual que Daniel. Dios, yo no sé por qué necesitó a Moisés para ejecutar su propósito para ese tiempo en el pueblo de Israel. No sé, Dios lo podía hacer solo. Sin embargo, Él siempre se alía de alguien que quiere obedecerle para cumplir su propósito. Dios era el del poder. Moisés solo tenía una vara, pero con esa vara hizo milagros. Dios podía haber hacer volver al pueblo de Israel de esclavo de Babilonia a Jerusalén, pero no, ocupó la intercesión de Daniel para que pudiera ejecutarse y venir ese cumplimiento de esa promesa. Dios
se revela primero a Moisés, porque para poder cumplir los propósitos de Dios y poder ser obedientes, amados, nosotros tenemos que conocer la clase de Dios que tenemos, poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios primero se le revela a Moisés, primero se le revela a Daniel, y nosotros tenemos que entrar en una profundidad de relación con Dios para luego cumplir su propósito. Mucha gente quiere servirle a Dios sin conocer a Dios, y eso no puede ser así. Usted primero se fortalece en una relación con Dios para después servirle por amor, porque muchas veces le servimos como pagando algo, como tratando de resolverle algo a Dios, y es así, no funciona. Nosotros debemos de entender que para poder ser obedientes, nosotros tenemos que dejarnos direccionar por Dios, y eso solamente en una relación íntima con Él se logra hacer. Entonces, lo primero es ser obedientes. Lo segundo, tenemos que reconocer que somos la obra de Dios. Fuimos hechos para alabanza de su gloria. En el día de Pentecostés se cumplió lo que el profeta Joel había anunciado en Joel 2:28, que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Todo el que tiene a Cristo en su corazón tiene el poder y el accionar del Espíritu de Dios en él. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios ya operando en su vida. Y entonces nos convertimos en la obra de Dios, no en la creación de Dios. Eso es otra cosa. La obra de Dios para ejecutar lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Fuimos creados para hacer las buenas obras que Él construyó. Vea lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, y eso nos da la capacidad, amados hermanos, de andar en esas obras que Cristo desde antemano construyó para usted y para mí, para que anduviésemos en ellas, y no hacerlo en nuestra carne, porque si queremos cumplir ese propósito de Dios en nuestra carne, tarde o temprano nos vamos a cansar. Debemos de cumplir ese propósito de Dios por el accionar del Espíritu de Dios en nosotros, pues la palabra de Dios dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, y al afinar nuestras vidas a obedecernos, guiados por el Espíritu Santo, entonces Dios nos va a tener como unos vasos disponibles para poder poner en nosotros los elementos necesarios para poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros en esta época. Punto número 3, crezca en fidelidad a Dios. Los que llevamos ya cierto ratito de conocer a Cristo, nos hemos dado cuenta que hemos experimentado muchos momentos en la vida en donde hemos tenido que elegir entre Dios y el mundo, entre Dios y nosotros, entre Dios y nuestros propios gustos. Y no siempre Dios ha ganado. Y aunque la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, también la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran, como lo dice en 1 Samuel 2:30. Y también en Mateo hay una palabra muy retadora, se la voy a decir. Está en Mateo 10:32-33. Dice, por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, el Dios de toda gracia, en el Nuevo Testamento, habla de que es muy importante para Él que los que le siguen, los que se consideran sus hijos, sean fieles. ¿Por qué? Porque vienen tiempos, amados hermanos, en donde vendrán tiempos difíciles,
en donde puede hacer que hasta vengan persecuciones. Y si usted no sabe honrar y serle fiel a Dios en una fiesta de fin de año y se tira a pista a bailar como todo el mundo y a tomarse sus traguitos porque usted no puede decirle socialmente a alguien que no, entonces cuando venga tiempos de prueba, ¿podrá usted permanecer fiel? No, amado hermano, no, amada hermana. Nosotros tenemos que practicar la fidelidad de Dios en las cosas pequeñas, porque cuando vengan los tiempos realmente duros, también nosotros ya habremos practicado en honrar a Dios antes que cualquier otra cosa. Punto número 4, niéguese a sí mismo. En Gálatas 5 leemos que siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. Eso significa que lo que la carne quiere, amado o amada, siempre se opondrá a lo que el espíritu quiere. Y para seguir a Cristo, nosotros debemos de darle prioridad al deseo de Dios sobre nosotros. En Marcos 8:38 Jesús dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La persona que ha nacido de nuevo debe de saber que ha muerto a sus pasiones y a sus deleites para elegir el propósito y la voluntad de Dios sobre sus vidas. Muchas veces, yo entiendo, hemos querido hacer la voluntad del Padre por nuestras propias fuerzas y quiero decirle que eso es imposible. Tarde o temprano vamos a desistir porque la carne siempre va a querer hacer su voluntad. Pero la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad del Padre por el accionar del Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros el fruto del Espíritu, que es el que nos hace desear lo que el Padre desea. Si realmente queremos darle lugar a ese nuevo hombre que empieza a crecer en nosotros, debemos de mermar en nuestra carne, debemos de dejar de alimentar nuestra carne para que el Espíritu de Dios pueda ser vivificado. Alimentar el Espíritu, ¿cómo? A través de la oración, de llenarse de la palabra de Dios, de la comunión de los hermanos, de oír la palabra de Dios para crecer en fe y permitir que el Espíritu de Dios obre y trabaje en nuestras vidas. Punto número 5. Desarrolle los dones que Dios le ha dado y la madurez para ejercerlos. La misma palabra de Dios nos dice que Él ha repartido los dones a los hombres a como Él ha querido. ¿Para qué? Para una adecuada edificación de la iglesia. Y hay diversidad de dones, pero el Espíritu que los da es el mismo. Hoy más que nunca, cada creyente necesita desarrollar sus dones porque la obra de Dios es mucha. Y cada vez que usted no ejerce sus dones, sabe que habrá alguien que tendrá que ejercerlo, aun cuando no tenga ese don como un don primario. Pero Dios se tiene que proveer para ejecutar la obra de Dios. Y necesitamos que todo mundo, porque todo aquel que tiene a Cristo tiene el don de Dios y esos dones hacen falta en la edificación de la iglesia. Pero también debemos de crecer y madurar en ese don también. Tal vez usted los conoce, pero eres inmaduro en el desarrollo de los dones. Acérquese a alguien maduro en la fe, alguien que tenga ese don desarrollado y pídale que le enseñe a crecer y madurar en ese don. Porque los dones sin una madurez espiritual para ejercerlos podrían causar más daño que bien. Entonces, amado hermano, cuando conocemos nuestros dones y crecemos en ellos y maduramos en su ejercicio, esos dones enriquecerán el cuerpo de Cristo. Somos de gran bendición para la edificación de la iglesia, tanto adentro de la iglesia como afuera, influenciando el mundo. En conclusión, amados hermanos, la misma palabra de Dios nos confirma que estos tiempos son malos y que esto no va a mejorar. Pero sí le puedo decir que la iglesia ha sido llamada
para ser la luz del mundo en medio de estas tinieblas tan densas. Si aprendemos a morir a nosotros mismos, a ser obedientes y a ser fieles al poder del Espíritu de Dios que opera en nosotros, entonces seremos una generación de creyentes que cumpliremos el propósito por el cual Dios nos ha puesto a vivir en esta época, para que el mundo conozca a Cristo por medio de nuestro testimonio, por medio del ejercicio de nuestros dones con poder y sobre todo en estos tiempos que se avecina Navidad y Año Nuevo, seamos luz en el mundo perdido y no que las tinieblas gobiernen nuestras vidas. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir el propósito para el cual esta generación, tú y yo, estamos en esta época. Que el Señor te bendiga y tengas una hermosa noche. Un abrazo.